Para algunas personas, concentrarse solo en esa respiración y dejar que los pensamientos pasen como nubes sin detenerse en ninguno de ellos puede ser una alternativa. Para algunas personas eso les puede producir una oxigenación mayor y los puede estresar un poco porque se empiezan a concentrar tanto en la respiración que puede no ser favorable. Realmente en mi familia, mis padres, hay una sabiduría de vida que no se la dio una universidad, que los libros sin duda estuvieron allí como formadores de todos nosotros, pero es esa la que llaman la gran escuela de la vida. Y ellos, con lo que saben, con las herramientas quizás rudimentarias que han aprendido sus haceres, siempre, tanto mi mamá como mi papá, procuran hacer todo con el máximo amor, delicadeza, estética, belleza y no sé si perfección podría llamarlo, pero no hacen y nunca lo han hecho así por hacer, como salir, vamos a decir, vamos a salir del paso, en la que ya se desprende todo eso, no hubo concepción, y entonces, ¿qué hacemos las mujeres? Generalmente, obviamos esa etapa, seguimos trabajando en la calle, haciendo mucho, resolviendo con la menstruación, el cuerpo pidiéndote más descanso, hidratación, algún té caliente, mimarte un rato, estar contigo y estás en la calle resolviendo. Conversaciones, elecciones elegantemente informales desde la autenticidad del ser. Este podcast fue creado con el propósito de contar historias, anécdotas, darle voz a las experiencias a través de invitados maravillosos y también contar con el aporte y las herramientas de expertos para nuestro desarrollo personal y profesional. Yo soy Mariale y bienvenidos a tu podcast En Contraste. Un gusto saludarles en un nuevo episodio de tu podcast En Contraste y como siempre encantada de ser recibida, de saber que hay personas del otro lado de la pantalla que nos está escuchando y ha tomado un poco de su tiempo para poder absorber y disfrutar de contenido de valor, que es lo que tratamos de traer en cada episodio de este proyecto Tu Podcast En Contraste. Hoy domingo, pues con invitados excepcionales. Ustedes saben que aquí traemos puras mentes brillantes que tienen historias enriquecedoras, que a pesar de todo lo que hacen, pues el contenido de ser, como el ser humano que tal como son excepcionales y dentro de su historia ya hay muchísima enseñanza. Hoy no es diferente. Hoy tenemos una persona que no conozco, ya ustedes saben, personalmente no la conozco, hemos intercambiado muchos audios para irnos identificando la una con la otra y teniendo conexión para poder tener el encuentro el día de hoy. Y yo podría adelantarle que es una persona muy disciplinada, una persona que ha aprendido a transformarse, que ha abrazado los cambios con una decisión desde muy joven y que ha aprendido a identificar cuáles son las cosas que la hacen poder enfrentar retos, ha aprendido a reconocer sus habilidades y si no a desarrollarlas y a buscarlas. Y ha estado llena de puras causalidades, diría yo, porque las oportunidades se les han dado, cualquiera diría casual, pero me parece que ha sido lo que hasta ahora, ella poder tener la apertura de ver estas causalidades y aceptarlas con una mente muy abierta, pues la ha hecho tener un transitar bastante peculiar, porque ha pasado por una profesión, después decidió cambiarse para otra tendencia totalmente diferente y ahora ha tratado de unificar todo en un bienestar integral. Entonces yo quiero darle la bienvenida el día de hoy a Brirkelia Álvarez. ¿Cómo estás, Brirkelia? Hola, Mariale, muchísimas gracias. Qué presentación tan hermosa que habla de esa transformación y sin contar detalles de ese viaje personal, pues creo que has traído a esta conversación ese elemento distintivo que siento que indudablemente ha estado presente en mi vida y sigue estando allí y que es el motor fundamental que me inspira cada día a replantearme otros retos y a trascender también las pruebas que la vida me presenta. Sí, es un gusto poder contar con personas, primero que están dispuestas a mostrarse más allá de lo que hacen, que, que es muy gratificante para mí escuchar personas que me dicen, wow, primera vez que me permiten hablar de quién soy y me permiten mostrar cómo ha sido mi proceso de vida para poder darle o servir a las personas desde el área que lo hago, ¿no? Una de las preguntas que identifica mucho al podcast, que por eso es que hablamos del ser y el hacer, es si tocamos
el definirte como ser humano. Es decir, si yo no tengo el título, que ya vamos a saber, es abogado, entre otras cosas, si no tenemos títulos, y pues queda la esencia de ti como ser humano, y pues te toca conversar contigo con un café a la orilla de la playa, no sé, el lago, tu lugar preferido, y te toca verte cómo ha sido tu trayectoria y qué es lo que queda de Brit Kelley en aquel entonces. Bueno, si me preguntas hoy como definición, siempre digo que soy una mujer en constante evolución, un ser humano que está permanentemente haciéndose preguntas, reflexionando sobre la existencia y sobre el propósito de vida. Creo que ese es como un elemento que en lo particular se convierte siempre en ese objetivo para trazarme cualquier meta, ¿no? Entonces, bueno, basándome en el hacer, partiendo de ese hacer, como mencionaste, mi profesión base es el derecho. Estudié en la Universidad Central de Venezuela hace ya 15 años aproximadamente. Y bueno, tuve un paseo por el Tribunal Supremo de Justicia, por el Poder Judicial en mi país, en Venezuela. Y luego de un transitar con la academia, con el Poder Judicial, con el sistema de justicia, los derechos humanos, Em, bueno, estoy ahora en otra faceta de mi vida. Soy actualmente instructora de yoga y de meditación. Y como dijiste al principio, es realmente un cambio importante, bueno, de visión, de paradigmas, pero creo que en el camino, mientras iba formándome como abogada, también el tema del crecimiento personal y desarrollo humano estuvo siempre muy presente en mi vida. Entonces, así yo tenía una biblioteca de derecho, pero a su vez también tenía una biblioteca de crecimiento personal. Entonces, fui llevando de la mano como estas formaciones y llegó un punto en el que sentí que ya se había agotado mi camino en el ámbito profesional y me sentí un poco exhausta y sin ese propósito. Y empecé justamente a pensar dónde puedo incorporar mis talentos, mis habilidades y bueno, el yoga más que buscarlo porque no sabía exactamente qué de todo eso que me gustaba, el yoga me encontró. Me encontré un día en una clase, me pregunté dónde se estudia esto, me sentí tan bien como experiencia en ese momento era más desde lo físico, que por ahí empezó mi transitar y bueno, hoy día puedo ver que no solo es lo físico, sino también lo espiritual, lo emocional y una amalgama de componentes que hoy me ayudan a trascender y a transitar en los nuevos emprendimientos y los nuevos caminos que estudié esta. Creo que todo eso que has comentado, me quedo con dos cosas, pero cada una de esas cosas que has comentado tienen su historia. Por ejemplo, si hablamos de que tenías una biblioteca de leyes y tenías una biblioteca de crecimiento personal, estamos hablando que para ese entonces eras muy joven, como para tener ese discernimiento de clasificar qué tipo de lectura ibas a hacer. Podría empezar a preguntarte por qué el derecho, considerando que el derecho y la yoga parecen dos polos opuestos. Una tensión constante, una defensa constante a una relajación constante. Es como totalmente opuesto. Entonces, de repente este cansancio que tenías fue lo que hizo la energía que vibrara en función de que incorporaras el yoga en tu vida. Entonces, podría empezar con identificar tu tendencia a la lectura y a tener esa facilidad de saber qué querías leer y qué te ayudaba, porque es que lo veo muy claro, me imagino en el autobús leyendo las cosas de crecimiento personal mientras iba a estudiar derecho, según lo que pude haber investigado, y me quedó muy sentido la anécdota de tu papá y cómo, metafóricamente podría decir, tu mamá hizo limonada con los limones. Y bueno, vamos a ilustrar un poco también bueno, yo vengo de un pueblo del estado Miranda, en Venezuela, de un sector humilde, y mis padres pues no tuvieron mayor instrucción académica, no había muchos recursos económicos en mi casa, nosotros no teníamos una vivienda estable y tuvimos que pasar por muchos procesos, desde una invasión de unos terrenos, construir allí una vivienda bastante precaria, sin servicios básicos, con temas de seguridad, de una carestía y precariedad durante muchos años. Y
y un elemento importante que hizo que me motivara a esas lecturas de las que hablas es una madre que, aunque era muy joven, porque mi mamá me concibió a los Mm. 17 años, siempre le gustó la lectura y le gustaba la poesía. Y en la casa habían libros, revistas, pero hay una anécdota que es la que cuentas. Mi papá trabajaba como asistente de conductores de grúas en la autopista, remolcaba vehículos en las noches y un día un señor no tenía con qué pagarle ese remolque del vehículo y le dice, mire, no tengo, pero en la parte de atrás de mi carro, en la maleta, tengo unos libros. Mi papá no estaba muy contento que ese fuese el pago, pero tomó esa caja de libros. Y siempre digo lo mismo porque es así, ahí había tesoros. Había obras de teatro, libros de literatura, poemas, cuentos infantiles, había de todo, lo que quisieras leer allí. Y hoy todavía incluso conservamos algunos de esos libros. Y yo empecé a leer, y yo viajaba con esos libros. Nosotros no estudiábamos, mi hermano y yo, con los libros convencionales, sino con estos. Entonces mi mamá, mientras planchaba ropa en una etapa de ese camino que te comento, ella planchaba ropa para los vecinos, ese era su trabajo, y nos ponía y nos sentaba y nosotros hacíamos dictados con esos libros. Por supuesto tenía un vocabulario muy rico, palabras que no sabíamos escribir a 8 o 9 años de edad, y mamá nos corregía. Entonces yo en la escuela sacaba 20 puntos y mi mamá le sacaba 13 porque me faltaban acentos, comas, etcétera. Y esa rigurosidad fue lo que hizo que yo tuviera muy buenas calificaciones en primaria, luego en bachillerato. Y bueno, esas causalidades, diosidencias, situaciones que nos pasan, que son como serendipias. Un día yo voy desde el transporte público de Paracotos a Caracas, porque ya me había graduado de bachiller, y entonces un señor llevaba un periódico abierto al lado, y yo siempre estaba como revisando qué noticias nuevas había, leyendo, y decía, había como un artículo hablando de como una organización para comunicadores juveniles o algo así. Y yo compré ese periódico, lo revisé y llamé. Esa era y existe en la actualidad la organización Centros Comunitarios de Aprendizaje, una organización que trabaja en la promoción y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y en ese entonces yo quería ser comunicadora social. La vida pues me lleva a esta organización, empiezo a trabajar como voluntaria con el tema de derechos y bueno, el derecho me empezó a llamar la atención, todo lo que significaba derechos humanos, derecho internacional, y ahí tengo un camino con ellos como líder, activista joven, y es cuando empiezo a viajar y a representar a Venezuela, primero en el Foro Adolescente de las Américas en Perú, luego en Jamaica otro encuentro ministerial de políticas de infancia y adolescencia. Y, y bueno, y finalmente en la Organización de las Naciones Unidas, a través de la UNICEF, en un evento preparatorio para la sesión especial a favor de la infancia en Nueva York. Entonces, ese camino me dio esa inspiración también para comenzar a estudiar Derecho. Tuve el cupo en la Universidad Central de Venezuela y bueno, ahí paso 5 años estudiando en paralelo al trabajo que hacía con esta ONG y con otras organizaciones también con las cuales, de derechos humanos, con las cuales me vinculé durante esa época. Entonces, bueno, tenía como esa inspiración social por la justicia, por la igualdad, por los derechos humanos. Y, pero bueno, luego empecé a trabajar y el trabajo, el ejercicio profesional es un tanto distinto a, a esa utopía de justicia y empezó un poco ese contraste también de la adulta, porque todo eso que te cuento ocurrió hasta los 20 años. O sea, cuando yo fui a la Organización de las Naciones Unidas tenía 19, era la conferencista más joven que había en esa plenaria y bueno, fue una oportunidad que como siempre también lo expreso, no me hubiese imaginado ni en el mejor de mis cuentos de esos viajes que tenía, que leía en esos libros. Es la vida, ¿no? La vida me dio esas oportunidades y creo que en gran medida también porque
estaba siendo muy joven, estaba preparada para asumir ese reto también, o esos retos, porque ya tenía un camino de estudio, de rigurosidad. Entonces, cuando llegué a los 17 años a esta organización, bueno, vamos a decir que estaba formada desde mi casa, desde lo autodidacta y también una madre que fue tan perseverante y persistente para que nosotros, tanto mi hermano como yo, tuviéramos siempre muy buenas calificaciones y que apostáramos a la excelencia académica. Y eso constituyó una diferencia notable entre mis compañeros y también hizo un cambio en mi propia vida, pues, porque de lo contrario, no, esas oportunidades quizás ni hubiesen llegado, pienso yo. Tiene que haber un momento en que, no sé si lo habrás identificado, pero tiene que haber un momento porque suena como rápido, ¿no? Y bueno, de hecho, el proceso de 17, 19 años para ya estar en las Naciones Unidas es un proceso rápido. Pero lo que veo es que tuvo que haber un momento donde ese artículo del periódico a ti te resonara. Porque, ¿por qué verlo o por qué dedicarte netamente a la defensa de los derechos humanos cuando ni siquiera estaba estudiando la carrera? Bueno, fíjate que yo así fue que empezó todo este camino. Yo ya cuando entré a la universidad, yo me sabía muchos tratados, instrumentos internacionales vinculados a la infancia y Mm. adolescencia y tenía nociones del derecho con esta organización que había abogados y yo no había empezado siquiera a estudiar. Pero yo llegué a esta organización fue porque yo quería ser comunicadora social. Eso es lo que inicialmente quise ser desde que tenía unos 8 años, que veía los noticieros y me gustaba, me parecía atractivo la posibilidad de ir a buscar información y noticias fuera. Incluso cuando coloqué las opciones en la universidad, la primera opción era comunicación social y la segunda era derecho. Pero ese año no se ingresaba por el sistema que yo ingresé, que fue por índice académico, Ujú. sino que se hacía a través de una prueba interna. Y recuerdo que en mi casa no teníamos el recurso económico para pagar esa prueba interna. Y por otro lado, también era como un poco difícil para nosotros acceder a esa información. Recordemos que no había internet o estaba apenas empezando, yo estoy hablando del año 98 y donde yo vivía, pues no había mucha información. Entonces todo era a través de la información que llegaba al liceo y como que pasó todo ese proceso. Entonces al final el sistema del Consejo Nacional de Universidades me asigna el cupo en la Escuela de Derecho. Y siendo que ya venía con este entrenamiento empírico de los derechos humanos con esta organización, bueno, creo que quedaba muy bien, calaba muy bien y no estaba realmente fuera del contexto de lo que yo venía haciendo, más bien iba muy en sintonía y me gustaba y el estudio y la formación me gustó tanto que, bueno, yo me gradué como mención honorífica en la Universidad Central de Venezuela. Y para mí eso es un gran honor. O sea, de hecho, de lo que yo he hecho a lo largo de mi vida ha sido como es un orgullo para mí decir eso porque fue difícil, porque fue complejo. Mantener esas notas, levantarme todos los días a las 4 de la mañana, hacer pasantías. Yo vivía en Paracoto, o sea, si vivía una hora de la universidad en transporte público, y fue un periodo de mucha disciplina y de mucho esfuerzo también. Entonces, mantener las calificaciones no era tarea sencilla. Sin embargo, aún haciendo dos actividades, siendo activista en derechos humanos de niños y adolescentes y la universidad, pues pude sacar adelante la carrera. El tema es después cuando empiezo en el ejercicio profesional, porque ya allí toda esa, vamos a decir, esa aventura, porque yo viví toda esa experiencia como una aventura, y tú llamas que fue un periodo corto, sin duda fue corto. Fue tan corto, Mariale, que llegó un punto en el que ya cuando estaba ejerciendo se me sentía un poco aburrida, porque en un periodo fue tan largo de tantas oportunidades diversas que yo aspiraba y pensaba que el ejercicio profesional iba a ser tan divertido como esa época. Entonces me di cuenta que estaba todos los días en una oficina, en cuatro paredes, revisando un expediente, generando una sentencia y era una actividad podía ser interesante desde el punto de vista intelectual, pero que no me conectaba directamente con los usuarios de ese sistema de justicia, ni los conocía, y todo era como un expediente. Y bueno, es parte de era mi trabajo como relatora de sentencias, pero me sentía hasta desde aburrida, a veces me sentía triste,
y sentía que había perdido un poco esa motivación juvenil y así pasé como, yo te diría, como 10 años de mi vida, un poco pensando, bueno, ¿qué pasó conmigo? O sea, porque claro, también en ese camino había como altas expectativas que yo pudiera quizás ocupar cargos de posición política en el país, que siendo que venía muy joven con esta experiencia y me lo decían personas, como tú vas a ser la próxima parlamentaria o tú vas a ser la próxima personas de alto nivel de la jerarquía, ya sea legislativo, judicial o político. Y realmente, pues yo no tenía esas aspiraciones, y, pero sí quería hacer algo que fuese de impacto social. Eso sí, estaba muy claro en mí y creo que es lo que hace que hoy día yo esté trabajando, aunque sea desde el yoga, pero llevando una práctica a las comunidades. Y bueno, pues no me quiero adelantar, pero sí Sí, decirte que fue tan rápido que después cuando me fui a la calle a trabajar, mmm, no fue tan hermoso como yo lo hubiese imaginado. pero entiendo que ya vamos a hablar un poco más del yoga y todo el impacto que está causando y de la manera que lo has enfocado. Sin embargo, creo que uno, que como que te blindaste ante las circunstancias, o sea, te blindaste ante lo externo. Y hablo de esto en el periodo de adolescencia y en el periodo de estudio, que a pesar de todas las adversidades, entiendo que te sumergías en la lectura o no dejabas que el entorno, la situación fuese lo que definiese lo que ibas a hacer. Entonces, lo menciono porque es que no es algo tan común cuando uno tiene un estado de conciencia claro y sobre todo a esa edad. Y todo aquello de dedicarte a los derechos humanos, quizás para ti en ese momento, dentro del conocimiento que tenías, tú pensabas que era comunicación, lo que querías, o sea, lo que se te relacionaba, lo que tú querías hacer era comunicación, pero probablemente era parte de los derechos humanos. Eh, y pienso bueno, definitivamente la experiencia, y puedo equivocarme, de una manera inconsciente, la experiencia que tuviste de vida en tu temprana edad, te hizo como despertar quizás no identificado en el momento, pero has decirte que podía haber una manera de vivir mejor y podía haber una manera de respetar mejor la infancia, por ejemplo, porque ¿por qué dedicarme a niños y adolescentes en en relación con los derechos humanos? Entonces, de repente, de una manera inconsciente, allí debajo del iceberg, en la parte de abajo, había esta necesidad, bajo tu experiencia, de mostrar un escenario diferente en cuanto a al crecimiento o al aporte que pueden hacer para la educación de los niños y los adolescentes. Una lección de la vida también, camino, porque fue un hallazgo que no esperaba, ¿no? Sin embargo, inmediatamente conecté con, vamos a decir, esa causa, porque era adolescente también. Mm, Y al ser adolescente y al encontrar un espacio, Secodap, que me permitió ser escuchada, ser tomada en cuenta, ser una adolescente que podía expresar con libertad, que podía hablar sobre temas profundos, eh, sin que hubiese un sesgo, pensando que como soy adolescente solamente estoy en la superficialidad. mm, Y nosotros ujú, teníamos reuniones entre otros jóvenes que hoy día algunos de ellos sí han ocupado posiciones importantes en el país, desde distintos ámbitos de la política, la comunicación, y cada uno está haciendo aportes distintos. Es decir, que esa mm, organización realmente formó líderes, formó ciudadanos con una visión crítica. Y yo llegué a esa organización a los 17 años, a los 18 pues ya empieza la mayoría de edad y toda la ley te ampara hasta esa edad, es decir, casi que un año eh, estuve como amparada por la ley, por todo lo que hacíamos allí, pero hay jóvenes y niños que llegan desde muy temprana edad y algunos de los cuales hoy día tienen unos emprendimientos notables en ciudadanía, en apoyo con adolescentes, con ONGs, y llegaron muy temprano. Entonces, imagínate el despertar de conciencia ujú, que hay para esos niños. Entonces, como era adolescente y las temáticas me afectaban en lo personal, eso también hizo que ujú, probablemente abrazara los derechos de niños y adolescentes como una causa personal, como una banderada, y ujú, era lo que hacía y lo que además la representación que tuve como venezolana en esos entornos internacionales
bueno, me exigía asumir un liderazgo desde otro lugar, incluso vinculándome con adultos en esferas de toma de decisiones. Yo hoy día veo eso en retrospectiva y yo me sentía en ese momento muy adulta y no lo era. Tenía 17, 18, 19, pero yo me sentía así. Entonces, hay quienes dicen que uno tiene como esa alma, que hay almas o hay personas que llegan a este plano como sintiéndose con unas edades superiores a las que realmente tiene. Y yo ya hoy tengo una edad más acorde con cómo pienso, pero en esa época yo me sentía bastante adulta y era una joven, pero yo puedo tener unas conversaciones con personas y para mí era normal. De hecho, hoy día a mi edad tengo interacciones con personas de 80, 90 años y yo digo que son mis grandes amigos, porque siempre he tenido como una tendencia a abrazar la madurez y, pero bueno, esas son características también de cada persona. Hay personas que conectan muy bien con los niños, fíjate qué contraste ahí, pero yo conecto muy bien con las personas, los adultos mayores en especial. ¿Hubo algún momento en en estos altibajos que tuviste que pasar para transitar tu camino, para construir tu historia, donde pues el resultado se ve muy bien, pero lo que hay detrás de eso son momentos en que uno cree que no puede más, momentos donde uno duda, donde quizás la palabra de alguien más es el que te hizo creer que tú podías hacerlo y no necesariamente la tuya, donde los pensamientos pues empiezan a estar a la orden del día? ¿Hubo algún momento donde pensaste que las condiciones o las circunstancias que estabas viviendo, la situación hogar, la situación entorno, podría ser una limitante para lo que tu cabeza estaba pensando quería lograr? Yo estaba en tercer año de la carrera y para mí era difícil a veces llegar a mi pueblo en las noches porque no había transporte público. O si había, era uno solo y tenías que llegar y irte de pie después de haber estado todo un día levantándote muy temprano, cansado ya de esa hora, 8 9 de la noche. Y un día recuerdo que estaba lloviendo, ya no había transporte y tuve que irme a otro terminal y bajarme en una autopista para llegar a mi casa, eh, agua completo, o sea, mojada completamente. Recuerdo que ese día me senté, nosotros vivíamos en ese entonces en la casita de madera y mi papá estaba viendo televisión y me senté detrás de él y me puse a llorar y dije, esto valdrá la pena porque me sentía exhausta, exhausta. Estoy hablando que tendría para ese momento como unos 20, 21 años. Creo que ya había pasado por estas experiencias, pero yo seguía viviendo en el pueblo porque estas experiencias fueron momentos, eventos, oportunidades grandiosas, se disfrutan, se aplauden, se celebran, pero luego había que regresar a la cotidianidad, a mi vida, a mi casa, a mi pueblo, a mi familia. Y sí, momentos así tuve durante ese transitar, pero me secaba las lágrimas, eh, lo repensaba y seguía. Es decir, tampoco en ningún momento llegó la idea de desertar o decir, voy a dejar la Mm, carrera y no voy a continuar. No, había que seguir. Y sobre todo en mi caso yo tenía también un reto mayor, porque mi reto no solamente era continuar, sino continuar con las mejores calificaciones posibles porque yo sí creía, y fíjate que cuando uno cree en algo, lo crea. Yo creía en la mm, meritocracia académica. Hay personas que dicen, ese título no te va a servir de nada o esa distinción honorífica no te va a servir. Y yo todas las oportunidades, casi todas, las que he obtenido en mi vida ha sido gracias a eso. Porque yo entré al Tribunal Supremo de Justicia con un año de graduada. Para ese entonces entrar al tribunal no era algo tan sencillo. Ganarte la confianza de un magistrado no era tan fácil porque debes tener experiencias, maestrías, posgrados. Y porque yo tuve esas buenas calificaciones y esa mención honorífica, ese magistrado me dio un voto de confianza y me dijo, pase. Y gracias a eso fue que empecé a mejorar mis condiciones económicas, que logré, después de graduarme, alquilar una habitación con otras amigas y empezar a vivir en la ciudad y dinamizar mi vida y empezar a mejorar en términos materiales. Pero yo sí creía que esa distinción me iba a llevar a algo. Lo mismo, haberme graduado con buenas notas en bachillerato me permitió un cupo en la universidad que yo sabía que ni yo tenía los recursos, tenía que trabajar en forma paralela y que mis padres no tenían las bases económicas para pagarme una universidad privada. Así que de mí dependía
que yo obtuviera una buena calificación, que el CNU me tomara en cuenta, que me diera un cupo en una universidad pública. Entonces, como una fue llevando así a la otra. Y incluso otras oportunidades que tuve fue gracias a eso también, como esos títulos, esos reconocimientos, que hay quienes dicen que no importa, pero al menos en mi experiencia, no sé hoy también, quizás eso ha cambiado mucho y ya el tema de lo académico no es tan relevante, pero al menos hace 15, 20 años en mi entorno sí era algo importante. Entonces, sí, he tenido experiencias así y en estos últimos años, después de graduada, he tenido aún más experiencias como de frustración, como de preguntas, como ¿será este el camino? Como esos quiebres en la vida, ¿no? Los he seguido teniendo, creo que es parte de la vida, también es consustancial con el vivir. Sí, creo que hay esos hitos que son invitación, una invitación a cambiar, a transformar, a redireccionar, bueno, allá lo que ya debes, o para evolucionar, definitivamente para evolucionar, vertical o horizontalmente, para ver las cosas de otra manera. Cuando estabas comentando lo de los títulos, yo los defendía, o sea, o los defiendo mucho, soy una persona que le gusta mucho obtenerlos y los he trabajado bastante, pero sí hubo un momento en que me di cuenta que cuando estás hablando que en tu caso sirvió, yo creo que era la intención que le ponías a los títulos, la razón por la cual tú estabas clara que ese era los pasos que tenías que seguir para poder llegar a donde querías llegar. Había un propósito ya intrínseco ahí. Es diferente, por eso te digo que es diferente, depende de dónde o la razón por la que quieras obtener toda esta cantidad de certificados. Yo lo he dicho en casi todos los episodios, yo pasé por mi trauma de desmontarlos todo de la pared y no querer saber nada de eso porque tenía tantos haceres que ya no encontrás qué hacer, literal. Porque, o sea, ya todo esto me estaba arropando, ya era una capa sobre la otra de lo que hacía era lo que soy. Y era me estaba hundiendo, literal, en vez de sacarme tanto título, en vez de ponerme en posiciones de que puedo lograr lo que quiero, lo que me estaba era hundiendo cada vez más, porque para mí cada logro era una responsabilidad. No era nada más decir, bueno, ahora soy coach, ahora soy licenciada, ahora soy máster, ahora soy... Wow, qué responsabilidad viene con eso. Es difícil decirlos y mostrarlos y de repente tú no te sentías siendo cierto o no en la capacidad de cumplir con las competencias que esos títulos generaban en ti. Y entonces ya hubo un momento en que en vez de emocionarme, de querer tenerlos, ya era desesperante, ya no quería saber nada de estudio, ¿sabes? Entonces empecé a redireccionar y a ver, bueno, ahora cada logro que voy a conseguir, ¿a dónde me está llevando? ¿Y por qué lo quiero tener? ¿Para que alguien lo vea o porque realmente lo necesito? O sea, ¿esto me está alimentando a mí o está alimentando el ego para los demás? Para poderme ver ante los demás. Entonces, creo que eso fue lo que hizo la diferencia en el grado de excelencia que estabas exigiéndote tú, adicional pues a lo que ya tu mamá había sembrado en ti, que también me llamó muchísimo la atención, una mujer muy joven, adolescente aún, cuando te tuve, tenía esa visión de, bueno, que tú eras como una extensión de lo que ella pudo haber querido hacer. Y también me llamó que pasar por estos procesos, mira, veo tanta humildad en el proceso familiar, que escucharte decir, mi papá pudo haber sido un gran arquitecto. O sea, ese reconocimiento uh, que a pesar de las circunstancias y en las condiciones que estaban, se podían validar esas competencias. Que construir una casa con diferentes posiciones de madera no era necesario una universidad ni tener una posición, es que había una habilidad allí que era posible tú en tu inocencia reconocer. Eso me parece a mí maravilloso, porque eso me dice a mí que estabas presente y estabas consciente que había una circunstancia que no era la más favorable, pero sin embargo, de allí sacaste cosas muy positivas. Eso me parece genial. Eso es lo que hace la historia en la vida de uno, realmente. Es muy bonito realmente. No sé por ahí, no sé dónde dije esto, pero sí sé que realmente en mi familia, mis padres, hay una sabiduría de vida que no se la dio una universidad, que los libros sin duda estuvieron allí como formadores de todos nosotros, pero es esa la que llaman la gran escuela de la vida. Y ellos, con lo que saben, con las herramientas quizás rudimentarias que han aprendido sus haceres, siempre, tanto mi mamá como mi papá,
procuran hacer todo con el máximo amor, delicadeza, estética, belleza y no sé si perfección podría llamarlo, pero no hacen y nunca lo han hecho así por hacer, como salir, vamos a decir, vamos a salir del paso, es decir, Mm, vamos a construir una casa y va, como no tenemos recursos, va a ser entonces de un zinc viejo, deteriorado y, y con unas ramas mal puestas. No, vamos a hacer una casa donde la madera esté bien puesta, vamos a ver cómo conseguimos un barniz para que brille y vamos a mm, buscar que el piso, que va a ser de cemento, esté pulido de cemento. Y vamos a colocar una flor de este lado y vamos a pintar esto de rojo. Mi casa en el pueblo, siendo una casa de madera, las personas pasaban y la miraban. Y cuando nosotros la tumbamos, porque ya la mm, casa en la parte de atrás, las termitas estaban haciendo su trabajo y ya las paredes se movían porque estuvimos viviendo ahí prácticamente 20 años y wow. eso había que demolerlo. Con mucho dolor se hizo para construir la casa que es hoy, que sigue siendo una casa modesta, bonita, con esos detalles de los que te hablo, Mm, pero para muchos fue un dolor, como van a tumbar esa casa o generaba asombro, porque había un jardín con piedras alrededor. Mi papá hizo una decoración con unas piedras traídas de abajo de. Entonces yo creo que muchas veces, eh, sin duda el entorno, las condiciones económicas, todo eso impacta, eso no mm, voy a negar que impacta, pero también hay una voluntad. ujú, ¿Desde dónde están haciendo eso? ujú, Y esa observación, esa mirada hacia mis padres, bueno, es inspiración para mi mm. hermano y para mí, que todo lo que nosotros hagamos hoy ya en nuestra adultez, con mejores condiciones económicas que las que ellos tuvieron, con acceso a más posibilidades, bueno, todo lo que vayamos a hacer hoy será bajo esos mismos principios, bajo esos mismos valores, apostando, como te digo, a esa excelencia en lo que hagamos. Y qué hermoso que me hayas recordado esos atributos de mi papá y mi mamá también, porque ambos tienen su cuota aparte de inspiración en todo este camino. Sí, me imagino que para ellos lo verán ahora como un recorrido necesario porque las recompensas en función a ello, ahorita no tienen sentido las carencias porque no existieron debido a los resultados que tienen ahorita. Entonces, bueno, me gusta honrarlos mucho porque cuando ya tú eres padre o eres madre, sabes que tratamos de hacer lo que podemos, pero no tenemos idea de qué estamos haciendo, ni cuál va a ser el resultado. Simplemente intentamos e intentamos. Entonces, wow, ahorita creo que en su momento hacen lo que pueden y cuando ya tú eres adulto, la culpa no es de nadie, tú tienes que ser responsable ya de las cosas que decís. Bueno, vamos a ir un poco ahora a la yoga. Si yo puedo seguir en este tema porque me encanta escudriñar mucho en esa parte emotiva, en esa parte de darle sentido a la trayectoria humana, porque definitivamente es lo que somos, pues, es lo que somos, más allá de incluso todas las elecciones que hacemos en el hacer vienen fundadas por las experiencias que hemos tenido como ser. Entonces, bueno, puedo seguir en ese tema. Ahora, ¿cómo pasamos bueno, crecimiento personal creo que fue un pilar fundamental para que tú pudieras llevar todas las situaciones que estaban transcurriendo en tu vida? La lectura fue inculcada por tu mamá y ese nivel de excelencia para poder lograr lo que querías lograr. Y para mí tu papá era como la parte suave, en el buen sentido de la palabra, aquella parte de todo va a estar bien. Y pasamos al yoga. Me comentas que había como un cansancio, como un agotamiento de rutina, como un llamado de atención de que, ok, aquí ayudo, pero no hay algo que yo estaba conversando con un entrevistado hace unos días y me decía, mira, todo estaba tan bien en mi vida profesional y personal que me molestaba. O sea, todavía había algo que me decía, pero es que no es así. Entonces yo decía, ¿por qué me tengo que incomodar a cambiar mi rumbo cuando todo en teoría está como debería estar, como me lo imaginé, ya graduada, en una buena posición, estabilidad económica? ¿Por qué cambiar? Entonces, ¿cómo hacerle caso a esa cosquilla, a ese fastidio? Yo lo veo así como un fastidio, como una cosa como que una brosita en el ojo que todo el tiempo no te deja ver bien y hasta que no te la saca.
Y ese discernimiento de qué será lo que tengo que hacer, sobre todo cuando todo está bien, no es fácil dar ese paso de querer saltar a la incertidumbre cuando se supone que en teoría no hay necesidad de ello. Pronta, porque si ya todo está en una posición más o menos parecida a esa vida que has aspirado, porque entonces transformar, cambiar todo eso, ir a lo incierto y dejar atrás quizás esos esfuerzos y los resultados de esos esfuerzos, porque es una trayectoria, es un camino, es una carrera que tomaste y de la noche a la mañana transformarla y cambiar y volverte otro, o sea, tener como otra identidad. Es como perder la identidad y de uno dice, me equivoqué. Que, o sea, sí. No, no, y es algo que en lo particular me tomó tiempo tomar decisiones, mmm, y comenzaba un trabajo y luego empezaba otro en el mismo camino y me iba un rato y entonces me daban la oportunidad de explorar y decir, bueno, vamos a revisar si es esa parte de la comunicación, vamos a revisar si es el tema de lo psicológico y vamos a estudiar sobre esto. Y entonces ahí empecé a llenarme, como hablabas tú, de esos títulos ya desde el ámbito del humano y también a coleccionar títulos. Entonces vamos a estudiar PNL y vamos a estudiar esto, pero era como una exploración. Entonces, bueno, ya creo que logré esto, entonces, y así iba, a la par que continuaba con mis trabajos vinculados al derecho. Pero hubo un momento o dos momentos en los que yo renuncio a un trabajo importante, paso un periodo largo, no encuentro empleos, ni en lo que estaba yo aspirando con esto de desarrollo humano, no me fue tan bien allí y regreso. Y luego digo, bueno, ya regreso y yo misma me decía, déjate de estas tonterías, estás bien, ya, o haz esto como hobby, pero atiende a lo estable y a lo seguro. También el país empezó en un declive económico, eso impacta pues a la clase profesional y empiezo a decirme, quédate aquí, resguárdate y como que olvídate de esos sueños que no están claros, pero ese algo que, como dices tú, incomoda, olvídate y siga adelante. Es decir, anula esa corazonada, esa intuición. Y así estuve otro rato más, hasta que llegó un punto que ya no podía, es decir, ya no me sentía bien ni aquí ni allá y definitivamente decido renunciar con la sorpresa de muchos como ¿y a dónde vas y qué vas a hacer? Sin tener mucha claridad. Y en esos 3 meses de mi renuncia voy a una clase de yoga. Ya yo había hecho algunas clases de yoga por YouTube, pero básicamente era para hacer ejercicio, hacer movimiento. Y voy a esta clase y como te digo, son serendipias. Por eso es que yo creo bueno, mi vida, y creo que la vida de todos, siempre está llena como de sorpresas, como de que algo divino te guía. Y yo termino de hacer esa clase y hay una brisa, y yo sentí una calma y un centro, y vi a todas esas personas tan conectadas en ese silencio, además en un lugar precioso donde hicimos esa práctica, y me vino la pregunta, ¿dónde se estudia esto? Para yo seguir estudiando, ¿no? Pero dije, ¿dónde se estudia? No dónde se practica, ¿dónde puedo estudiar esto? Y me acerco al profesor y empiezo a hablar con él, y en ese momento me encuentro una persona con la que yo me había vinculado unos 3 o 4 años antes, que ya era profesora de yoga, le pregunto dónde estudiaste y por ahí empecé. Empecé a recibir clases con esta persona que hoy día yo siento que fue mi maestra, fue la que me inspiró a aprender las primeras asanas y después empiezo a estudiar. Empiezo a estudiar sin haber hecho una práctica constante como hace la gran mayoría. Practican 10 años y después un día dicen, quiero instruir, quiero enseñar. Y fue descabellado. Y yo decía, estoy loca. Sí se decía eso, estoy perdiendo el juicio. ¿Cómo me voy a poner yo a estudiar esto si ni siquiera he practicado? Pero era una motivación tan grande que yo me levantaba temprano, iba a la escuela, practicaba, venía, revisaba, leía. Es decir, era como una niña descubriendo algo que le encantaba. Y bueno, así llegué al yoga. Y 10 años, 15 años antes, cuando ya estaba en el ejercicio profesional, yo había
anulado parte de esa niña interior, ese espíritu de emprender, de ser dinámica, iba a mis reuniones con Secodap y yo intervenía, pero después yo me fui apagando. Cuando empecé en la estructura laboral, me fui apagando, apagando y todo lo veía incierto, difícil, imposible, agotador. O sea, yo me empecé a apagar, pero cuando llegué el yoga, yo me empecé a iluminar. Y entonces recuerdo que ni siquiera había terminado de hacer la formación y ya estaba en mi casa buscando el espacio y la sala para llenarlo de personas para que vinieran a mi casa a practicar. Iba a poner un afiche aquí en donde yo estoy viviendo, iba a colocar un afiche, un volante para que las mujeres empezaran a practicar y yo estaba motivada. Entonces siento que el yoga ha sido como una renovación, me ha refrescado mi identidad y me ha permitido sentirme capaz de nuevo. Me ha permitido sentir que puedo tener una voz, que puedo compartir una enseñanza, que puedo compartir una herramienta, más que no enseñanza, compartir una herramienta personal y que a partir de ahí puedo lograr transformaciones con, con todo lo que implica esta práctica tan completa, que va desde lo físico, emocional hasta lo espiritual. Yo he tratado Entonces, de, yo he tratado de sí, entenderla porque yo soy de las personas que los ejercicios míos tienen que ser de fuerza, pues, que yo me sienta agotada, levantar pesa, caminar muy rápido, cosas que yo sienta intensidad para mentalmente, psicológicamente sentir que estoy haciendo un esfuerzo físico para obtener resultados. Entonces, para mí la yoga, mi papá, eh, desde que recuerdo practicaba yoga. Tenía un libro, no sé si lo conoce, un libro amarillo, la portada amarilla con un cuerpo, una fisonomía de un hombre en negro, me acuerdo como, y yo no entendía qué él hacía, y esas posiciones, y él siempre le gustó las cosas del deporte. Y hasta ahora pensé que las personas que practicaban esa yoga tenían que tener una condición específica, sobre todo mental. Porque a mí cuando yo veo que voy muy lento, de hecho me cuesta muchísimo meditar, siento que mientras más lento voy, más me desespero, más ansiedad me da. Entonces, los ejercicios muy pausados me dan ansiedad. Entonces, entiendo que la yoga tiene como varias vertientes, varias acepciones, donde eh, tú puedes escoger cuál de esas puede encajar y obtener los mismos resultados, pero de diferentes maneras. Entonces, con esta inquietud que tuviste de practicar la yoga, pues fue tanto que decidiste crear todo en yoga. O sea, decidiste fundar un espacio para crear una comunidad de la práctica de yoga que fuera accesible y que fuese de calidad, o sea, para sitios o espacios vulnerables donde probablemente por la cuestión del costo no pudieran hacer la práctica o por creencias de que eso lo pueden practicar son ciertas personas, te diste la oportunidad de mostrárselo de otra manera. ¿A, a quién va dirigido y por qué? ¿Cuál fue la intención detrás de tu proyecto de crearlo? O sea, ¿por qué no hacerlo en un salón privado y que te pagaran por el servicio y de hacer de eso, pues, carrera nuevamente? bueno, creo que va muy conectado a mi propia historia de vida, en el sentido que yo tengo una conexión muy especial con las comunidades más vulnerables, con los sectores de menor poder adquisitivo, porque siento que dentro de estos entornos hay personas con mucho talento, Mm, personas con habilidades, mm, personas muy generosas, con muchos valores, y a veces nos dejamos influenciar por lo que externamente nos dice el barrio, por lo que uno puede pensar y escuchar de esos entornos. Y resulta que cuando abres la puerta y te das la oportunidad de mirar qué hay ahí, encuentras personas con una calidad en todos los planos. Y, y bajo ese sentimiento, y donde actualmente yo resido en una comunidad popular en la ciudad de Caracas, yo, yo dije, esta práctica hay que compartirla con la comunidad. Y en esta comunidad ha habido pocas experiencias vinculadas al yoga. Y cuando yo llegué a esta comunidad, que di mi primera clase, muchas de esas personas que hoy día ya me acompañan desde hace 2 años y medio, nunca habían hecho una práctica de yoga. La habían visto en televisión o habían escuchado de algún punto de la ciudad, pero que queda muy distante y además mm, es poco asequible
y no habían tenido la oportunidad de que nadie les presentara esta práctica. Y cuando llegué y que encontré este grupo, especialmente de mujeres deseosas de aprender de qué se trata, bueno, me quedé con la comunidad y bueno, eso fue, me dieron una oportunidad y a los 3 días estaba surgiendo el nombre Todos en Yoga. Asimismo, reservé inmediatamente los nombres y nació Todos en Yoga como esta experiencia. Y después de tener un año trabajando con la comunidad, por otras serendipias de la vida, encuentro en inglés un portal de Yoga Alliance Foundation, que es una organización internacional que aglutina a profesores en todo el mundo, y estaban generando un programa para profesores que trabajaran en el mundo a bajo costo o de forma gratuita. Y yo apliqué por Venezuela, todo eso había que hacerlo en inglés, mi inglés no es muy bueno, y bueno, yo apliqué, la comunidad me ayudó, me dieron unos testimonios, yo lo traduje y bueno, mandamos esa aplicación a Estados Unidos y bueno, muy deseosa de que pudieran seleccionar y bueno, y así fue, entre 300 postulaciones, yo fui la única de América Latina y de hecho la única que no hablaba inglés. Entonces, había personas de varios países de África, de América del Norte, de Centroamérica. Y bueno, empecé un programa con ellos de creo que 6 meses, sí, 6 meses, se llamó Teaching for Equity y ahí estuvimos. Entonces cada uno hacía sus actividades, entonces yo empecé a dar las clases completamente gratuitas, reuní alrededor de 60 personas que asistían todos los sábados, era uno de los grupos más numerosos dentro de todos los que estaban allí participando en este programa. Y luego, bueno, se finaliza el programa, pero yo continué con la comunidad y bueno, como te dije, ya llevamos 2 años y medio. El grupo ha fluctuado en términos de cantidad porque, como todo, así como las experiencias de los gimnasios, tú ves que van y vienen, pero en suma nos hemos mantenido alrededor de unas 40 personas activas y ahí estamos. Yo he tenido personas que van desde, bueno, tengo una adolescente de 15 años que ya lleva con nosotros todo este tiempo, como también he tenido señoras de 70 y 80 años practicando. Entonces, cuando tú me hablabas del yoga, es interesante ese planteamiento que haces porque el yoga tiene distintos estilos desde la visión occidental. El yoga va mucho más allá de la práctica física. Tiene eso, tiene varios componentes, pero desde Occidente lo que conocemos hoy como yoga son las asanas. Y hay distintos estilos. Hay uno que es hatha yoga, que es como la base primigenia donde parte todo. Hay otro estilo que se llama vinyasa, hay un estilo que se llama power vinyasa, otro se llama rocket, astanga. Entonces, quizás has visto una práctica más tranquila, más relajada. Pero te invitaría a investigar, por ejemplo, la práctica de rocket, por ejemplo, o la práctica de un power yoga. Y te vas a dar cuenta que es una práctica retadora, que vas a sudar, solo que no vas a estar levantando pesas, sino que vas a trabajar con tu cuerpo y que puede ser muy demandante. Y que el momento final, ese shavasana, que es el momento en el que te acuestas, te relajas y en la práctica final, el momento meditativo, vas a estar deseando lo que llegue porque una hora de práctica bien trabajada puede ser muy exigente físicamente y ese momento de meditación te vas a concentrar, te vas a conectar, porque justamente te lleva a algún punto máximo del desgaste físico para que al final sueltes. Sueltes. Y ahí es que se logra la magia del yoga, porque todo ese proceso físico te lleva a ese momento último que es, nosotros siempre decimos que es el más importante de todo, que es la asana más difícil, porque es la asana donde trabajas con tu mente. Y bueno, te invito a que lo explores y luego me cuentas qué tal te fue con esa experiencia. Te voy a retar yo a ti. Tú grabas un video, me lo envías y yo tomo la clase allí. Buenísimo, buenísimo. Ah, Trato de... eh, sí. Bueno, para poder aprender directamente de la maestra. También entiendo que como estabas hablando de la meditación, cuando yo entendí, si yo relacionaba meditación como estar en esta posición de que tú no piensas en nada, esto que me decían a mí la mente en blanco, yo decía, ¿cómo se hace esto? Porque es que no hay manera de que mi mente esté en blanco.
la respiración, que no respires desde el pecho, sino del del diafragma, sino que el estómago, que se te infle. O sea, yo decía, wow, esto suena, me tengo que concentrar en tantas cosas que al final es imposible tener la mente en blanco para poder hacerlo. Claro, también entiendo que debe ser un proceso. Y en base a esto quiero citar dos cosas. Uno, este manejo de expectativas con relación a lo que significa iniciar en el proceso de la yoga, para que no sea un ansiolítico, sino que realmente te brinde la oportunidad de relajarte, de verlo de la manera en que podría funcionar, y cómo podemos quitarnos esa creencia de que ciertamente pensábamos que el yoga era para cierto grupo de gente, era como de élite, era como, wow, el que hace la yoga tiene que estar con una paz mental, que ya estaba dentro del estado mental necesario para la yoga, que no era que lo conseguías en la práctica, sino que ya venías con eso. Entonces, eran escogidas las personas que practicaban la yoga. Entonces, ¿cómo es esto de que la yoga es la que se adapta a ti, y cómo cubrir o minimizar estas expectativas para poder vivir proceso en tranquilidad? En principio, el tema de dejar la mente en blanco es un gran mito que se ha extendido y que es pernicioso para iniciarte en la práctica porque te coloca una expectativa alta porque la mente siempre va a pensar y la mente va a traer pensamientos. Entonces, la meditación es más un entrenamiento en el cual ralentizas esos pensamientos y en donde buscas un foco de atención. Hay Okay. distintos tipos de meditaciones, muchísimos, pero podrías empezar, por ejemplo, por buscar un punto de atención. Generalmente lo ubican en la respiración. Para algunas personas, concentrarse solo en esa respiración y dejar que los pensamientos pasen como nubes sin detenerse en ninguno de ellos puede ser una alternativa. Para algunas personas eso les puede producir una oxigenación mayor y los puede estresar un poco porque se empiezan a concentrar tanto en la respiración que puede no ser favorable. Entonces, para personas que tienen que haciendo la práctica no les resulta, podrían concentrarse en un sonido, pueden concentrarse en un mantra que repitan internamente, puede ser un mantra en sánscrito, de esas palabras que siempre escuchas, por ejemplo, el Om, que es el mantra o el sonido primario universal, y la sílaba sagrada, pero también puede ser simplemente la palabra amor, por ejemplo, la palabra paz, o decir tu nombre. Es decir, todo está llevado a que puedas entrenar la mente a dejar de ese parloteo, de ese mono suelto, y que puedas concentrar la atención hacia un punto. Hay un tipo de meditación, creo que se llama Trataka, que colocas una vela y entonces es una meditación contemplativa. Observas la vela, vas observando cómo va ella reduciéndose de tamaño, cómo esa llama y te vas concentrando. Entonces, es un tipo de atención plena hacia alguno de estos elementos. Indudablemente, el pensamiento va a estar ahí, pero en la medida en que más practiques, que más busques ese espacio de centramiento, como un músculo, ese músculo mental se va a entrenar a decirle a tu mente, vamos a callar un poco, no del todo, pero sí vamos a callar, vamos a hacer silencio y empieza ese espacio de paz interior, pero eso es un camino. Hay personas que lo logran con más facilidad porque ya su naturaleza se los permite. Hay personas que les cuesta mucho e incluso lo practican y no lo logran. Entonces, para esas personas está el yoga, que también se le llama meditación en movimiento. Porque cuando estás en una asana aquí y se te dice inhala, estás concentrando la respiración y cuando estás tan conectado en la postura, en hacerla, porque en muchas posturas necesitas una valencia física que es el equilibrio y sabes que si empiezas a pensar en ese momento que tienes que regresar a casa o que tienes que fregar los platos, te pierdes el foco y te puedes caer. Está el nivel de concentración que al principio, los primeros 10, 15 minutos probablemente no estés ahí, pero después, al minuto 30, ya empiezas a estar ahí. Y cuando termina la práctica, como te pasa con el gimnasio, cuando termina la práctica, hay una sensación
Y te lo dicen personas que no, tampoco les gustaba el yoga, que no les gusta incluso la actividad física en general, no les gusta. Y te dicen que increíble cuando voy saliendo ya de la práctica, cómo se me olvidó la discusión que tuve con mi jefe, con mi pareja. No significa que esa discusión no esté presente y que después tú salgas y sigas pensando en eso. Pero durante esa hora o esos 45 minutos, meditaste en movimiento a tal punto que tu atención se fue a otro lugar y pudiste, vamos a decir, un poco descansar del parloteo. Sí, es Eso es lo como que se quiere al final. desenfocar, como la realidad está, pero la desenfocas, él presta la atención a otra. Y la meditación, la yoga Es que invita a meditar porque para poder respetar las posturas, es lo que entiendo, para poder concentrarte en la postura y el cuerpo pueda responder, debes tener atención plena en el movimiento. empiezas a hacerlo. Y también puedes ir a una clase en la que Mm, no, ese día no estés tan atento. También puede mm, pasar. O que al principio, como una persona que se está aproximando a la práctica, no logres ese nivel de atención. Pero en la mm, medida que vas practicando, eso va creciendo. Va creciendo hasta un punto en el que es que el ser humano se adapta. Cuando llegas a la práctica, colocas la música, hay profesores que colocan música, otros no, pero tú haces invocas el mantra y empieza ya la práctica, hay algo en tu cerebro que se dispara hay silencio, o sea, ya entramos en la burbuja del centramiento, porque te estás centrando en ti. Generalmente cuando vas a un gimnasio que hay muchas personas mm. alrededor, tienes demasiados estímulos. Desde lo que te dice el instructor, la música, la ventana que ves aquel haciendo spinning, aquel que está atrás haciendo las pesas, el espejo. Cuando estás en yoga, que tienes tu mat, quizás lo haces en comunidad y tienes un profesor ahí guiándote en algunas posturas, con algunas variaciones, llega un punto en el que verdaderamente estás contigo. Y eso es lo que se busca también en el yoga. Estar realmente contigo, con tus pensamientos, tener ese espacio íntimo. En comunidad se disfruta, pero si eres una persona que necesitas esa introspección, hacerlo desde casa también es una alternativa. Entonces, creo que el yoga no es para todos, a todos no les va a Mm, gustar, pero sí la invitación es a explorarlo, mm. descubrirlo, sentirlo, aproximarse, porque incluso ya hay estudios científicos, así como de la meditación, y cada vez salen más y más estudios. Yoga Alliance acaba de hacer un estudio mundial de los beneficios que tiene el yoga para la regulación del sistema nervioso y cómo está impactando, especialmente ante los trastornos de ansiedad que han crecido tanto post-COVID y, y cómo el yoga por eso es que ha ido adquiriendo cada vez más auge, hay más centros, hay más comunidades practicando, cada vez más profesores, porque se ha entendido que como estos son temas de salud pública, el yoga puede ser vamos a decirle, tratamiento complementario, alternativo a un ansiolítico, como tú llamabas, a un fármaco. Mm, Quizás no va a resolver un trastornos, ataques de pánico ya graves, pero sí mm. puede ayudar a una persona que esté muy estresada o tenga este cansancio crónico o agotamiento laboral y puede ayudar a las personas a sanar esos trastornos. Hablando de ello, también entiendo que comenzaste o iniciaste la propuesta de incorporar como parte del bienestar organizacional o empresarial el yoga y la meditación como una manera de desconexión dentro del horario de trabajo. Sí, bueno, yo tuve algunas experiencias en eso, aún estoy como una etapa bastante incipiente en empresas. Hay empresas en Venezuela y bueno, en el mundo entero que están incorporando el yoga en las corporaciones, espacios de 30, una hora o pausas activas de 10 a 15 minutos. Incluso hay lugares donde en estas multilaterales o estas grandes organizaciones donde de tecnología especialmente, donde tienen salones de meditación Ujú, y están, o sea, están probados como sus efectos beneficiosos para la creatividad, para el desarrollo pues, de tus máximas habilidades, que estas organizaciones se toman el tiempo, se toman la tarea de abrir estos espacios para que sus colaboradores puedan vivir la experiencia de meditación en sus entornos de trabajo. Entonces, yo creo que es una tendencia en auge, creo que es una herramienta valiosa para la sociedad en la que vivimos hoy, tan estresada, y,
Y creo que la invitación es que a todos, ya sea en el ámbito laboral, comunitario, en las escuelas también hay iniciativas muy interesantes. En Latinoamérica hay varias experiencias también que ha ido permeando en algunas instituciones para niños especialmente, llevar el yoga a estos entornos educativos. Yo creo que en los próximos años vamos a ver una presencia cada vez más importante del yoga en muchos sectores, que hoy quizás están así como abriendo las puertas, pero que más adelante va a ser algo como normal, Mm. pensar que en una escuela se imparten unas clases de yoga como una clase de música o una clase de... Sí, estoy de acuerdo, sobre todo por la influencia o las distracciones que se tienen actualmente en el área, sobre todo de la adolescencia y la temprana edad al incorporarte en el área laboral cuando recién sales de la universidad o terminas estamos muy envueltos en tecnología y en distracciones que, que pienso que por el beneficio que trae la yoga permite desmeritar esta ansiedad de tener todo resultado inmediato, de tener atención inmediata, resultado inmediato. La yoga te permite como llegar a ese momento donde la espera tiene un sentido, ¿no? Pienso, ¿cómo pasamos entonces de la yoga a este otro proyecto que también tienes, que es de Mujer Zen? ¿Esto tiene que ver con yoga también o es una práctica de yoga en función de la parte premenopáusica y menopáusica, que es bien interesante conversar? Yo la he vivido a ciegas, realmente. Porque no, o sea, cuando uno dice que tiene algo, esa es la menopausia, esa es la premenopausia, pero no sé vivirla, no sé identificarla todavía. Es mi nueva, vamos a decir, adquisición de formación y de trabajo, ¿no? A la par de todos en yoga que ya ha ido dando pasos. Mujer Zen está concebida como una plataforma para ofrecer un estilo de yoga que esté enfocado en mujeres que experimentan síntomas vinculados a la menstruación. Es decir, Ok. el ciclo menstrual tiene genera en algunas mujeres ciertos desórdenes, Mm, desequilibrios hormonales. En algunas que están en edad fértil reproductiva puede ser el síndrome premenstrual, que no lo viven todas las mujeres. mm, Y por otro lado también, la menstruación también tiene sus manifestaciones clínicas a través de esa etapa que empezamos a experimentar las mujeres a partir más o menos de los 40 años, que se llama perimenopausia, que es esa edad o esa etapa transitoria hacia esa etapa última donde cesa definitivamente la menstruación. Entonces, el eje transversal de toda esta plataforma que pretendo que tenga esta herramienta terapéutica desde el yoga, como de las meditaciones que ya estarían enfocadas más a la sanación mm. femenina y otras técnicas de sanación, vamos a llamarle más energética. Lo que pretendo es que sea un espacio donde podamos las mujeres juntas conversar sobre estos temas que siguen siendo tabú en la actualidad, a pesar de que se ha abierto mediáticamente la puerta a hablarlo ya con más profundidad, sigue siendo todavía objeto de mucho secreto, confusión, o las mismas mujeres no queremos hablar de eso, Sí, o sí, abrir las puertas no para abrazamos esa etapa que es definitivamente normal y por la que vivimos muchísimos años, como es la qué menstruación, bonito poder todavía comentar eso. es incómoda hablarla, o es incómoda tenerla, o es incómodo, sí, sí, todavía. Yo tengo una Eso niña qué de bonito 16 que años. acabas de expresar, abrazar, abrazar ese ciclo vital, entender que somos cíclicas, que las mujeres en esa rueda de vida transitamos desde la menarquia, algunas experimentan son madres, el parto, luego esta etapa de la perimenopausia y finalmente la menopausia. Entonces, en esa rueda de la vida de la mujer, cómo nosotras nos abrimos a Ujú, entender ese nuevo momento en la vida. Y ujú, la perimenopausia también va asociada con un proceso, el proceso propio del envejecimiento, de esa nueva identidad que vamos construyendo, cómo nos acercamos a esos cambios inexorables que van a ocurrir en nuestra piel, en nuestro cabello, en nuestra corporalidad.
quiénes comenzamos a ser a partir de esas edades en la que empezamos a preguntarnos qué hemos hecho, qué queremos hacer, hacia dónde vamos, y donde muchas ya son madres, ya empiezan a experimentar el nido vacío y se encuentran como en una etapa de transitoriedad en la que ya no son ni las jóvenes eh, modernas, vamos a decirlo, o no modernas, son las jóvenes que fueron, sino que ya son mujeres más maduras, pero tampoco están en la tercera edad y están como en una fluctuación. Entonces, justamente Mujer Zen es un espacio para estudiar esto, desde el componente psicológico, biológico, fisiológico, y mi aspiración es traer a esta plataforma, a esta comunidad, expertos que nos ayuden desde la nutrición, la medicina, a encontrar y a abrazar, como tú acabas de mencionar, esta etapa. ¿Y por qué la tomo como una bandera ahora en mi vida? Porque en mi caso, yo estuve siempre muy vinculada a la eterna niña, como la eterna joven, y siempre en mis entornos era la niña y la joven. Tanto que en mi casa me decían niña, y hay personas que todavía hoy, a mi edad, me dicen niña, pero como un apodo, se quedó como un apodo. Y cuando ya tenía entre los 35, 38 años, empecé, pues por supuesto, a observar cambios y ver fotos y a ver que el tiempo pasa. Ujú. Y, y empecé a cuestionarme eso, porque es como te acostumbras a verte de una manera y te das cuenta que esa apariencia va a modificarse en el tiempo y que es parte de la naturaleza humana el cambio, pero algunas nos aferramos Mm. a la frescura de la juventud, nos aferramos a una imagen y eso le pasa también a las mujeres cuando tienen, yo no soy madre, pero he hablado con mujeres que dan a luz y ven sus cambios físicos y ahora tienen el cuerpo de una madre y Mm. quizás el cuerpo no vuelve a ser el que tenían antes del parto y es cómo se reconcilian o reconcilian con ese cuerpo que es hoy, ¿no? Que lo alimentas, lo nutres, que es tu templo, pero que quizás no va a ser el cuerpo que fue cuando tenías menos edad o antes de ese parto. También nos pasa este proceso cuando ya empezamos en esta edad y, y me parece interesante empezar a hablar de eso, porque muchas lo vivimos en silencio o lo hablamos con una mejor amiga, pero ¿qué tal si podemos hablarlo con otras mujeres? Entonces, ahora que yo me he acercado a estas temáticas, que he tenido la oportunidad de ingresar a foros, de ver comentarios en Instagram de otras comunidades de mujeres que están constituyéndolo alrededor de esto, no del yoga, pero que tienen otras herramientas como la nutrición, por ejemplo, observo los comentarios de muchas mujeres, como en el fondo hay mucha soledad, hay Mm. mucha confusión porque no entiendes qué está pasando en tu cuerpo. Y en los podcasts recientes que han empezado a surgir, no sé si porque tengo mi atención reticular puesta en el tema, Mm. que me llega tanta información sobre eso, hay algunas que han confesado a sus 50 años que pensaban que tenían problemas de cardiovasculares, problemas del corazón y otras enfermedades, y resulta que eran síntomas de la perimenopausia. Pero cuando iban a los doctores, mm, no había mucha información clara sobre eso y empezaban a tratarse pensando de otras enfermedades y a la larga era una consecuencia de los síntomas de la perimenopausia. Entonces, bueno, es todo un trabajo interesantísimo desde el componente psicológico, biológico, fisiológico, hormonal, es bien amplio, es multifactorial y me parece un trabajo muy interesante y el cual me siento también conectada porque estoy en esa edad. Por eso, esa palabra, esa expresión que usé en Mujer Zen para identificar el emprendimiento es juntas sanamos la relación con el ciclo menstrual, porque para muchas el ciclo menstrual es un impedimento de productividad Ujú. y fortalecemos el cuerpo, la mente, en la etapa de la menopausia. Y siempre digo juntas porque no soy una experta en el área, pero sí soy una mujer que lo estoy viviendo y que he encontrado en ciertas herramientas algo para aliviar y allanar este camino. Creo que una de las cosas que me ha traído, bueno, el podcast y este proceso de transformación intencional que he tenido desde el año pasado, donde también pasé por una renuncia, no me conseguía, no sabía qué estaba haciendo, ya no quería trabajar más, estaba como desubicada. Y
una de las cosas que puedo decirte es que a veces ni nos damos cuenta del proceso que estás viviendo, que estamos viviendo, porque se normalizan y porque están escudadas o cubiertas por lo que hacemos. O sea, hay que ir a trabajar, hay que ser mamá, hay que cumplir horario, hay que hacer. O sea, estamos tan inmersas en las cosas que hacemos que no nos da tiempo de sentir y de ver lo que está sucediendo con nosotros. Cuando comentaba de que vamos al médico y no sabía, yo tengo alrededor de un año yendo al médico porque he visto muchísimas transformaciones en mí, sobre todo físicas, que los médicos no consiguen explicación. Dolores musculares, agotamiento, fatiga, a veces ausencia, se me va la memoria, o la menstruación viene diferente en cada etapa, entonces yo no sé si es que está terminando o es que todavía estoy. Entonces, el desconocimiento hace que tú lo quieras caminar sin importarte lo que está sucediendo. Y cuando realmente entras en cuenta de que si hay un cambio en ti es cuando ya todo está hecho, pues ya no tienes manera de actuar. Entonces, justamente en este momento yo fui al doctor hace poco y me dijo, no sé qué decirte. No sé qué decirte porque de sangre no te sale nada, ecos no te sale nada, o sea, no tienes nada. Pero yo, ¿por qué me siento tan agotada? ¿Sabes? Entonces, yo creo que es importante en esto que estás proponiendo es brindar conocimiento de cómo lucen las etapas que puede ser diferente de acuerdo a la persona, de acuerdo a la actividad de la persona, a la historia que trae la persona, cómo ha sido su vida alimenticia, cómo ha sido su actividad física. Creo que todo eso repercute, pero es darle nombre a cada proceso que se vive o a cada etapa que te toca vivir, porque es que, por ejemplo, yo fui mamá por segunda vez a los 40 años cuando posiblemente podría estar entrando en la perimenopausia, yo estaba experimentando ser madre otra vez y probablemente viví síntomas de las dos cosas al mismo tiempo. Todos los cambios que genera ser mamá con el cambio de la perimenopausia. Entonces, tú me preguntas cuáles eran, no, pero yo me sentía terrible, pero no tenía nombre para eso, por tanto no sabía cómo actuar, sino que lo normalicé como un estado que debe ser, que debo transitarlo porque soy mamá a los 40, ¿sabes? Y se unieron dos, esa cotidianidad en la que estamos sumergidas, nos desvinculamos tanto del cuerpo, estamos tan ajena a qué está pasando, que incluso hoy le preguntas a algunas mujeres y no te saben decir cuándo fue su última menstruación. Uh -huh. Hay mujeres que no saben eso, porque es como que me vino y ya, y no tengo una relación de conciencia. ¿Qué supone Total. eso? Ni cuántos días, ni cuál es la frecuencia, un indicador de salud. De hecho, hay un estudio norteamericano que dice que el quinto indicador de salud para una mujer es su menstruación. Si la menstruación tiene unos colores, unas formas, se puede entender de una u otra manera. Entonces, la perimenopausia es una etapa que puede empezar en algunas mujeres incluso desde los 35. Ya desde los 38 empiezas a observar algunos elementos, pero los síntomas distintivos, los signos distintivos, Mm, son eso de lo que me hablas, una niebla mental. Tu mm, mente no empieza como, no tienes la misma concentración o el foco que tenías antes. Hay mucho cansancio, fatiga, tu corporalidad en algunos casos empieza a cambiar, empiezas a tener más total. adiposidad en ciertas zonas del Así es. cuerpo que antes no tenías, incluso sin variar la dieta, sin variar la actividad física bajo tu mismo estilo, porque empieza el cuerpo a llevarte a un punto bajo de esa capacidad ovárica, empieza a descender porque ya la menstruación cesa y entonces empiezan a haber unos cambios entre progesterona, estrógeno, y esas fluctuaciones van generando toda esta sintomatología. Entonces, yo tengo Mm, amigas que me empiezan a decir, tienen 38 años, y me dice, siento un calor, un calor, un calor en el cuerpo y pienso que es la tensión. Y empiezo a decirle a algunas personas, hay calor, está haciendo, no, bueno, un calor normal. Pero me dicen, es una cosa que desespera, que me pongo roja y baja. Y como no lo explican al médico y lo ven como algo, bueno, fue que se me subió la tensión un día, bueno, estás en presencia de un sofoco a los 38 años. Y Yo cada pensé que vez era alérgico. En mi caso, yo pensé que era alérgico porque sí lo sentía. Primero, como te digo, lo viví con el embarazo. Entonces, para mí el calor era el tamaño del tiempo que tenía gestación, probablemente es normal, cada embarazo es diferente.
y lo identifiqué o lo ligué con el embarazo. Y luego identificaba que me ponía estos calores que me daban, solo eran en la cara, solo cuando comía. Yo decía, esto es algo alérgico. Y empecé a hacerme todas las pruebas de alergia que tú puedes y no me salía nada. Yo decía, wow, pero es que cada vez que como es como que me diera una alergia, se me pone la nariz muy roja, los cachetes muy rojos, ¿no? Siento como un vaporón todo el tiempo, pero no lo podía relacionar, adicional al hecho de que tú no quieres aceptar que es eso, tampoco. Alimento también. Claro, yo decía, Miedo. no, pero ¿cómo voy a tener eso ahorita? Y nada más tengo 40. Que ya para mí el hecho cuando canté soplé mi vela de los 40 años, fue con tristeza, porque me sentía anciana. ¿Sabes? Yo decía, wow, y acabando de dar a luz, y yo pasé muchas emociones y al mismo tiempo por diferentes etapas que para mí no tenían nombre. Entonces, no es que las cosas no pasen, sino, pero cuando ya tú sabes, porque imagínate tú, esto que me estás comentando, que todo empieza a disminuirse por el proceso hormonal y empiezan a haber cambios dentro de ti, está bien que pasen, es un proceso natural, pero qué diferente cuando sabes que está pasando y te puedes preparar para eso, ¿no? Información. Cuando empieza una irregularidad menstrual, que no entiendes, hay personas en los podcasts que he escuchado recientemente, decía, yo me hacía pruebas de embarazo casi que cada 5 o 6 meses y pensaba que estaba embarazada. Y es un signo también distintivo, porque el proceso es más largo. Entonces, todo esto tiene una explicación biológica, médica, que lamentablemente los profesionales de la salud no te explican cuando acudes a ellos o se quedan en una explicación bastante corta y, y como es un tema del que nadie quiere hablar, ni las mujeres quieren Mm, mencionar, ni quieres estar ahí en ese plano porque te da mucho miedo, porque sabes que lo que viene desde nuestra cosmovisión también y de nuestra creencia cultural, viene una vejez. mm, Pero si tú vivieras como los pueblos chamánicos y esas tradiciones, tú dices, voy a ser sabia, voy a ser la mujer sabia, la madura, la diosa de mi comunidad. Si tú lo ves desde otra perspectiva y empiezas a ver los dones que también esa edad vital te da, indudablemente cambia la percepción, sabiendo que va a haber un deterioro físico, mm. pero en ese transitar te cuidas, te alimentas, utilizas las medidas que estén a tu alcance para que ese proceso sea llevadero, más liviano, porque bueno, vamos a envejecer, el cuerpo va a envejecer, sin duda, pero el aspecto psicológico, psicoemocional, ¿cómo lo transito? Lo Es, transito abrazando esa madurez, entendiéndome como una mujer sabia, poderosa, con experiencia, como sí, la dueña de esa tribu, de mi comunidad, de mi familia. Pero como hoy día vemos a la mujer mayor o la mujer de 50 o la mujer de 60 como alguien desechable, como que ya pasó su momento, ya no es mm, productiva, ya no tiene cabida, no vende, el mercado de consumo ya es un desecho, entonces nadie quiere llegar ahí. mm. Entonces todas nos alejamos, nos asustamos y queremos simplemente hacernos oídos sordos, no ver y no darte cuenta de que estás entrando ahí. Yo recuerdo la Oh, primera vez que me dijeron señora, para mí fue también un tema. sí, Señora, ya señor. estoy vieja, ya soy una señora, estoy vieja. Entonces, ese trabajo que yo llevo haciendo desde hace 2 años aproximadamente, con las mujeres, con la comprensión de la ciclicidad, con el sagrado femenino, con todo este abordaje desde el componente espiritual, a mí me ha ayudado. No te digo que no hay momentos en los que siguen las creencias muy, porque son Mm, creencias arraigadas mm, culturalmente, nuestra idiosincrasia es dura, es cruel con el paso de la edad para la mujer, pero me ha ayudado a entenderme y a darme cuenta que soy una mujer que está avanzando en edad, que también está creciendo en experiencia y que cuando mire hacia atrás, bueno, puede ver algún legado. Lo importante es vivir eso con felicidad, o sea, mm. poder mirar hacia atrás e ir observando lo que vas dejando en ese camino. Entonces, tanto tú como yo, bueno, estamos en edades en las que seguimos siendo productivas, Ujú.
no estamos en el ocaso, en el otoño, todavía estamos en, vamos a decir, una segunda primavera. Entonces, bueno, qué palabra tan bonita, vamos a abrazar esta etapa vital. Y así como Sí, abrazamos la juventud. definitivamente es cambiarle la mirada porque la realidad está, o sea, esta es la realidad, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada con esta realidad porque es un camino que hay que transitar y más hay que agradecer. Cuando ya empiezas a ver que yo actualmente trato de no pensar en la edad, yo no me he visto de acuerdo a la edad, yo me he visto de acuerdo a lo que siento y con lo que me siento cómoda, no me identifica en edad, ¿no? He aprendido a desligar una cosa con la otra, ¿no? Yo le decía a mi hija, yo nunca me puedo vestir como una señora de 50, 40, de casi 50 años, ¿no? No podría porque es que no forma parte de mi identidad, ¿no? Entonces, no es querer lucir joven, es querer mantener quién soy y que no tiene nada que ver con la edad, o sea, mi manera de vestir, siempre y cuando no sea pues algo vulgar o algo fuera de lo que podría ser mis principios, pues yo me siento bien, pero sí entiendo que podría estar mejor y evidentemente eh, el obtener información consciente, es decir, saber que estoy viviendo un proceso y que está bien buscar información que no es normalizado, hace muchísima diferencia, ¿no? Porque lo puedes vivir en paz, puedes tratar de vivir el proceso en paz. Y cuando comentabas que uno a veces no está pendiente, me pasa, ¿cuándo fue tu última menstruación? A veces ni me acuerdo, porque uno culturalmente está con la creencia de que tú debes controlar eso siempre, sí, solo si estás en proceso o estás en etapa de procreación, porque tienes que estar pendiente si vas a salir o no embarazada. Entonces, ya después que ese espacio se termina, que ya sabes que no es posible, pues ya no le prestas tanta atención, porque desconocimiento no sabes que también tiene un impacto en tu cuerpo, que ese ciclo menstrual no se cumpla con la normalidad y el cuidado, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba muy joven no podías comer, había ciertas normas y reglas y que tenías que cumplir en ese periodo de menstruación. No puedes andar descalza, no puedes pisar frío, no puedes comer nada cítrico, tienes que tomar muchas cosas rojas, una cantidad de cosas que ahorita creo que ni se Ha nombran. ido transformándose desde nuestras abuelas hasta la actualidad. Mm, Al menos hoy, algo que leí recientemente, ya algunas niñas tienen más apertura para hablar sobre la menstruación con sus padres, mm. los hombres. Anteriormente eso se hablaba entre la abuela, la mamá, si es que se hablaba, porque tampoco había mucho silencio alrededor de eso. Nadie se enteraba que la mamá de la casa estaba menstruando. No, eso no se decía. Y ahora, al menos, ya la mamá se acerca a la hija, le comenta, le da un producto de higiene menstrual y esa niña tiene ahora más apertura para hablar con el papá, si se queda con el papá ese fin de semana, si es hija de padres divorciados y puede hablarlo. Sin embargo, todavía hay mucho que hacer sobre eso. Eso te iba a Todavía hay mucho. decir que Mujeres Zen es un programa para todas las mujeres que todos los hombres deberían atender, porque es que esto tampoco se puede vivir sola. O sea, tienes gente a tu entorno, tienes un esposo o un hijo, o sea, tienes gente en tu entorno que se ve afectada, porque lo que es cierto es que uno sufre muchos cambios en ese periodo. Entonces, también educar a las personas que te rodean, porque eso ha pasado por momentos que uno llega a nivel de depresión por no entender el proceso que estás pasando, que eso puede llegar a separaciones. Entonces, es importante que también el entorno entienda qué es lo que se está viviendo para, no quiere decir que lo tenga que aceptar, pero que tenga que entender que forma parte, que forma parte. Y en el hombre también, ¿no? Porque el hombre también tendrá su etapa de cambio. La mujer en edad reproductiva, durante cada semana, la mujer se dice que somos cuatro versiones en una. Porque cuando tenemos la etapa preovulatoria, la mujer es dinámica, está activa, quiere salir porque los estrógenos están altos. Cuando está en la etapa ovulatoria, como está el cuerpo preparado para la concepción, no sé si tú lo llegaste a sentir, pero yo sí. La piel te cambia, el cabello está más bonito, te Mm, sientes que la ropa te queda de otra manera, el cuerpo está como más en el lugar que tú lo deseas. Pero luego entonces viene un declive de esos sí, estrógenos, un poco de total. progesterona, y entonces empieza una tercera versión de ti, empiezas a observar lo que no está bien, empiezas a discutir con tu pareja sobre asuntos que quedaron pendientes, Ujú. empiezas a darte cuenta o a hacerte preguntas sobre si esto que hice, aquello, a dónde voy, y te empieza como una especie
empiezas a bajar anímicamente y luego entonces eso culmina con ya la etapa menstrual en la que ya se desprende todo eso, no hubo concepción y entonces, ¿qué hacemos las mujeres generalmente? Obviamos esa etapa, seguimos trabajando en la calle, haciendo mucho, resolviendo con la menstruación, el cuerpo pidiéndote más descanso, hidratación, algún té caliente, mimarte un rato, estar contigo y estás en la calle resolviendo miles de cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando varios periodos se acumulan de esa manera y tú sigues forzando el cuerpo en etapas en las que él necesita que tú seas su aliada, llega un momento en que ya el cuerpo no puede más, entonces vienen fatigas crónicas, empiezan desórdenes y todo eso le sumas a que seguramente tu alimentación no fue buena, ni durante esa etapa de la menstruación ni antes, y entonces empiezan unos desarreglos y ahí se suman una cantidad de trastornos y patologías asociadas al ciclo menstrual. Entonces, mira qué importante, nosotras vamos a estar con el ciclo menstrual alrededor de 40 a 50 Sí, años de nuestra vida. eso te iba a decir, es tanto el tiempo que permanecemos con ello que... Y el tiempo que permanecemos con ello y qué valor le damos a eso Mm, dentro de nuestra cotidianidad. Para nosotros es un proceso biológico, fisiológico más, pero que hasta que no tengamos conciencia de esto que te acabo de mm, mencionar, de la mm, ciclicidad, yo no lo conocía. Yo vengo a conocer de la ciclicidad, te digo, hace unos 6 7 años, pero yo no conocía esto. Y cuando yo estaba en la etapa de la universidad, en esa etapa en la que yo me exigía académicamente, mm. cuando venía la etapa premenstrual, a veces no sacaba las mejores notas, no me concentraba para estudiar y decía, pero si esto yo me lo estudié en 3 días y no me daba la cabeza y era como una fatiga y me da flojera y era una lucha permanente y cuando venía la menstruación, especialmente en esos años, Mm, era como una tristeza, había como, me cambiaba el ánimo de un momento mm. a otro, yo no me comprendía, no me entendía. En mi familia a veces mi mamá me decía, estás insoportable. Sí. ¿Qué pasa? Que estaba pasando por un proceso ignorando todo el cambio hormonal que Mm, nosotras vivimos y el entorno, si no sabes, si no lo sabes tú primero, si no lo sabe tu entorno, no sabe ni cómo, cómo relacionarse contigo. Entonces, desde que yo tengo esa mm, comprensión, con mi pareja yo le hablo y ya él sabe, o sea, ya él tiene una hija y me dice gracias porque es todo eso que tú hablas. Yo puedo ver ahora el tema de la menstruación, el tema de mi hija en su desarrollo, puedo verlo de otra manera porque definitivamente el hombre tampoco mm, sabe cómo tratarnos a nosotras. Y ujú. lo que siempre es que dice, cuál es, bueno, esta mujer está loca, Sí. comprendo, se pone a llorar de la nada, o sale con una rabieta incontrolable, Mm, y el hombre. Entonces, si nosotras mismas no nos entendemos, no buscamos esa información, no nos acercamos a ella, ¿cómo podemos decirle a nuestra pareja que esos días se detenga? Y yo se lo digo a él. Yo digo, mira, estoy menstruando, necesito espacio de reposo, necesito estar conmigo. Y de verdad cambia mi temperamento, estoy más mm, silenciosa, quiero tener mucha interacción social, no quiero ir mucho a fiestas, sí, no quiero estar afuera, quiero estar adentro. Y me tomo ese tiempo cuando se puede, hay veces cuando que se no se puede. puede. Pero cuando se puede, un fin de semana que coincide, hago mis meditaciones, estoy conmigo, me tomo mi tecito, me cuido, para después, cuando viene la etapa, es la etapa folicular, que es la etapa de abrir las puertas al mundo, ya tú descansaste un poco, y cuando abres las puertas al mundo, dice, aquí me presento, aquí estoy de nuevo, y pasan otros 15 a 20 días y luego, entonces esa ciclicidad y así pasamos la Sí, vida y a veces hasta que parece inmediato. Hay veces que vives los ciclos tan rápido o sea, que yo decía, bueno, pero otra vez se acaba de pasar. Porque, como te digo, uno va como en piloto automático y cuando se da cuenta es cuando los síntomas ya te recuerdan que nuevamente, pero si lo vemos así como lo estás describiendo, es como un reciclaje, es como no acción. sé, como una limpieza, el cuerpo definitivamente es sabio, total. Funciona Una sí, renovación. funciona, él hace lo que tiene que hacer y más bien soporta mucho. Trata de hacer lo posible, aún en la ausencia del apoyo de uno para que esos procesos se den, porque de repente pide descanso y uno no se lo da.
trabaja el cuerpo mucho más forzado, tratando de buscar ese espacio de descanso para poder ellos seguir trabajando. Cuando lo ves desde esa perspectiva y yo como me dibujo las cosas en la mente, pues le das otro valor. El administrador de salud, por un lado, es una herramienta de autoconocimiento, te habla de los dones del ciclo menstrual. Se habla que cuando tú estás en fase premenstrual, se activan áreas del cerebro que no se activan en otros momentos. Entonces, tus sueños son más lúcidos. Incluso se desarrolla la capacidad para algunas mujeres de ser más intuitivas, de incluso ser premonitorias ante situaciones, de mirar más allá de lo evidente. Entonces, qué interesante cuando le sacas el partido de ese lado. Y cuando estamos en las otras etapas, bueno, somos más productivas y decimos, bueno, tengo una reunión, tengo que presentarme ante un jefe, tengo que darme mi mejor cara, tengo una charla. Vamos a ver si lo puedo agendar, si están mis posibilidades, vamos a agendar en la etapa ovulatoria, porque esta es la etapa en la que yo estoy presentable al mundo y estoy más sociable y estoy más carismática. Vamos a hacerlo en ese momento, no en fase premenstrual. En fase premenstrual me quedo y entonces hago balances de chequeo las cuentas, veo cuáles son las deudas, en qué fallamos este mes, cuáles son los aspectos por mejorar, porque tengo el crítico elevado. Okay. Por eso es que ese es el momento en el que más discutimos, en el que más vemos lo que no está bien. Entonces ese crítico elevado también nos protege y nos ayuda a no tener estar en esa doncella y madre todo el tiempo, esa diosa allí trabajando sino a ver que también hay unas fallas y entonces empezar a darle fuerza a eso para balancear, para una armonía. Un proceso de renovación sumamente interesante, que si nos lo explicaran desde pequeña, la relación con el ciclo menstrual sería tan diferente. Sí. Y la comprensión de nosotras mismas sería otra, sería completamente distinta. Pero me alegra mucho, hay mucho, este es un proyecto que, bueno, que espero y confío en que va a seguir creciendo, hay muchísimo material, mira, de esto se pueden sacar talleres presenciales, talleres online, porque es una información, sobre todo entre la edad, yo soy partidaria también de que desde la adolescencia se trate de inculcar eso, porque cada vez tienen menos cuidado y menos conciencia del cuidado de interno, sino que cada día están como más en consumo del cuerpo y no del cuidado del cuerpo. Pero personas de 30 hasta 65, 70 años, esto es una información muy valiosa, sobre todo porque creo que estamos en un auge de querer aprender a vivir. La mujer creo que en este momento estamos en una etapa donde estamos para los 40 y los 50, es una etapa de los 18 a los 25 para nosotros ahorita, donde estamos curiosas, donde queremos saber, donde queremos aprender mucho, queremos estudiar como que si fuésemos adolescentes, queremos emprender muchas cosas de manera propia, ni siquiera externa, sino esta reconciliación, este momento de que ya cumplí etapas y me toca a mí. Entonces, en este momento pienso que los 40 es la mejor edad para eso, porque hay una madurez y una intencionalidad bien clara en lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, me parece que es una iniciativa muy buena, porque nos brinda mayor conciencia de cómo queremos estar y cómo queremos caminar hacia los 50 y los 60 años, que de entrada y culturalmente y emocionalmente asustan. Porque como te digo, mentalmente tú te sientes muy productiva. Los 40 es como los nuevos 20, o sea, te sientes con muchas ganas de comerte el mundo. Pero lo cierto es que mientras tu mente quiere subir, tu cuerpo empieza a bajar. Entonces, crear esa armonía o esa manera compasiva de verlo, donde, bueno, quizás no eres tan rápida ni tan productiva ni tan resolutiva como antes en tiempo, pero quizás el resultado es muchísimo mejor porque lo estás haciendo bajo una experiencia que antes no tenía. Entonces, este conocimiento es me parece súper interesante, así que espero saber mucho más de ti con este proyecto y las puertas de este proyecto, de este podcast, están totalmente a la disposición para cuando ya deseas presentar y ofrecer al mundo lo que tienes para dar con relación a este tema, adicional pues a lo que ya hemos conocido de la yoga, que creo que entre todas lo que hemos tocado el día de hoy se conectan y al final trabajamos el bienestar y el derecho al ser humano de estar bien. Incluyo a las mujeres con primacía, pero que al final se trata de la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque en la medida en que muchas de nosotras como pilares de hogar,
como líderes de nuestros entornos, podamos estar bien, más saludables, más creativas, volviendo con tu palabra, abrazando nuestro ciclo vital que nos corresponda, pues vamos a impactar y a liderar nuestras organizaciones y nuestros emprendimientos con mayor coherencia, congruencia, y eso va a generar impacto positivo para todos, ¿no? Entonces yo creo que bueno, que es una oportunidad para reencontrarnos y reconciliarnos, especialmente en el caso de Mujer Zen, como dices, a partir de los 40 años, que es una etapa de transición muy importante para la mujer, también llamada la segunda pubertad. Estás en lo cierto cuando dices, bueno, es como esa adolescente, bueno, como esa segunda pubertad. Así que, bueno, yo complacida de participar en este espacio, de compartir un poco lo que ha sido la experiencia de todos en yoga, este emprendimiento incipiente de Mujer Zen, y también pues compartir parte de lo que ha sido mi historia de vida, de mi pensamiento y mi perspectiva sobre determinados temas de crecimiento y de cómo he ido evolucionando. Así que, bueno, gracias por abrirme las puertas de tu podcast. Espero que, bueno, que haya sido de valor algo de lo que aquí se haya conversado para las personas que escuchan, que nos están viendo. Y, y bueno, gustosa también de compartir contigo esa clase de yoga para que puedas tener una percepción diferente del yoga, y también, por supuesto, compartirte información sobre esa etapa vital en la que te encuentras ahora. Muchísimas gracias, Virkelia, por tu tiempo, por tu disposición, por hacer lo posible, por poder acompañarme el día de hoy y seguir contribuyendo con esta cadena mágica de compartir contenido de valor a través de las redes sociales. Y a mí no me queda más que invitarlos a que vean este episodio y todos los episodios que hasta la fecha he publicado desde el mes de noviembre, siendo puntuales cada domingo a las 7 de la noche, invitarnos a seguirnos, a compartir la información, que es lo que más me llena de este proyecto, es que cada día más personas puedan no conocerme, sino conocer a los invitados, conocer su historia y poder impactar de alguna manera en las personas. No sabemos en qué momento podemos cambiar, aunque sea una vida, y hacer la diferencia. Entonces, no me queda más que invitarlos a seguir tu podcast En Contraste y acompañarnos cada domingo con invitados maravillosos.